mientras seguimos viendo lo que está ocurriendo allí en la capital de los Estados Unidos, en vivo y en directo, quiero saludar al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, que nos acompaña en la tarde de hoy. Presidente, muy buena tarde, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y Dania, muy buenas tardes, un saludo muy especial a toda la audiencia. Presidente, empecemos por algo general. ¿Cómo se ve de este lado del mundo, cómo se ve en nuestra región lo que ha sido este discurso, el primer discurso del presidente Donald Trump? A ver, yo creo que hay varios temas que hay que analizar en el día de hoy, porque yo creo que en la política también los símbolos valen, ¿cierto? Yo creo que hay mucho simbolismo. Primero, yo creo que Trump en su discurso reafirmó lo que había dicho y lo que había sostenido en su campaña electoral. Yo creo que eso es importante porque es para él mantener su discurso frente al electorado, que no hay un cambio. Segundo, van a decir a alguien que es un discurso meramente populista para algunos, pero yo lo veo más como un discurso nacionalista, ese cierre total en las fronteras con Estados Unidos. Tercero, para este lado de la religión, vuelvo y hablo de símbolos y Dania, no hay ni un ministro en el gabinete del presidente Trump, 50 millones de hispanos, y no hay un ministro que nos represente o que represente a los hispanos en el gobierno del presidente Trump. Cuarto, a mí me llamaba la atención una cosa, en todos los predicadores que estuvieron hoy de las distintas religiones, la única que faltó, creo, fue el Islam. Fíjese que hubo cristianos, que hubo católico, que hubo evangelista, que hubo de las tendencias americanas, hubo un rabino, pero no hubo nadie que tuviera que ver con el Islam. Y desde aquí de Colombia yo creo que hay un mensaje muy claro. El tema, y para Venezuela también, el tema de la droga y el tema de la criminalidad. Yo creo que es un enfoque totalmente distinto que le va a dar el presidente Trump. Más que buscar una guerra transnacional, es cómo defiende él a sus jóvenes, cómo va a defender él a sus niños, cómo va a defender él a sus comunidades, y va de la mano atado al tema de la seguridad ciudadana. Aquí yo creo que hay un mensaje muy, muy claro del presidente Trump. En ese sentido, va a llamar la atención el caso aquí de Colombia. Yo creo que la política que desde aquí en este momento el presidente Santos ha desarrollado de catalogar el narcotráfico un delito conexo, en el que no haya fumigaciones, en el que no se persigan los carteles, que no se persigan los recursos, las rutas, en fin, todo esto que ya hemos hablado en muchas ocasiones, y Dania, va a haber un cambio, creo yo, en la política. Y para Colombia va a ser en primera instancia complicado por lo del denominado Paz Colombia. Santos, al acabar con el Plan Colombia, lo que estamos viendo es que aquí cada año en que van a tener que ir a aprobarse esos presupuestos, cada vez puede convertirse en algo más difícil. Igual en Venezuela, sí. Ya el cartel de los soles, el tema del narcotráfico, el tema del narcoterrorismo, que lo vemos allá, quien en este momento ocupa la vicepresidencia de Venezuela, lo que representa, claro fue Trump en el tema de combatir precisamente el terrorismo islámico, y ahí hay un tema que de la mano también puede llevar a situaciones difíciles. Vamos por parte. Permítame dividir parte de lo que usted ha dicho. Tenía precisamente la frase del presidente Trump en relación a las drogas y a los jóvenes, porque era algo de lo que quería comentar con usted, pero ya que usted lo mencionó, por favor, a nuestro equipo de producción, vamos a escuchar al presidente Trump cuando hacía referencia precisamente a esto que acaba de decir el presidente Pastrana. Y el crimen y las pandillas y las drogas que se han robado a tantas vidas y han robado a nuestro país de tanto y han dejado tanto potencial sin realizarse. Esto se termina aquí y se termina justo ahora. Se termina precisamente ahora, dice Donald Trump. ¿Podemos esperar una política represiva? A ver, yo creo que va a ser todos los esfuerzos, primero, y lo ha dicho porque va de la mano, en el control fronterizo. Yo creo que ahí va a haber un gran auge de lo que es precisamente el control de sus fronteras para evitar que la droga llegue a los Estados Unidos.
es una óptica distinta. Un poco es que hay que ver que Trump es un poco muy la época de Reagan, la gente que está cercanos, asesores. Hay una serie de similitudes con el presidente Reagan. Usted recuerda que el presidente Reagan, uno de los principales temas que manejó su señora Nancy, la primera dama en ese momento, fue el de precisamente cómo combatir la droga en los barrios y en los suburbios de los Estados Unidos. Yo recuerdo en esa época como alcalde mayor de Bogotá haber ido a barrios en los Estados Unidos que estaban completamente abandonados en los barrios, en ciudades de Estados Unidos, porque la gente prefería llevarse a sus niños de estas zonas donde estaba contaminada por droga. Y hoy de la mano va la droga con la criminalidad, lo que estamos viendo en los colegios de los Estados Unidos, lo que estamos viendo en muchas universidades. Entonces ahí yo creo que el presidente Trump va a tener un énfasis en esta lucha contra la droga desde otro punto de vista distinto, no solamente el represivo, sino el tema educativo y todo el control de sus fronteras, que es además lo que siempre hemos pensado. Es imposible, vemos permanentemente que todas las trazas hoy en día, o la mayoría de las trazas salen de Venezuela hacia el Caribe, hacia Europa y no pasa absolutamente nada. ¿Cómo entra a los Estados Unidos? ¿Dónde están los carteles en los Estados Unidos? Entonces ahí va a haber un tema muy importante del presidente Trump. Presidente Pastrana, permítame saludar e incorporar a nuestra conversación al presidente Felipe Calderón, expresidente de México, ya que usted tocaba el tema de las fronteras. También está con nosotros la tarde de hoy para comentar en líneas generales este discurso del presidente ya de los Estados Unidos, Donald Trump. Presidente Calderón, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Idania? Muy buenas tardes y gracias a todos ustedes. No, gracias a usted por estar con nosotros. Una de las frases, lo decía el presidente Pastrana hace unos minutos, una de las frases del discurso del presidente Trump en el día de hoy ha sido: vamos a proteger nuestras fronteras. E inevitablemente uno tiene que pensar en México, porque México ha sido un factor constante, permanente en la dialéctica de Trump candidato, y hay quien señala que seguramente será una constante en un Trump presidente. Sí, seguramente el presidente Trump buscó en su campaña un chivo expiatorio, un pretexto político, un enemigo identificable a quien culpar de los males que son propios, y encontró a México como su enemigo favorito, de tal manera que sí vendrán tiempos difíciles para nosotros. Ahora, ¿qué aspirarían, presidente Calderón? ¿Cómo se imagina que pueden ser las relaciones de México con Donald Trump? Yo le contaré cómo deseo que sean. Sí, y hay yo una diferencia. Deseo que sean relaciones que se lleven a cabo por el lado mexicano con una enorme dignidad, que sean verdaderamente por parte del gobierno mexicano y de nuestros representantes relaciones marcadas por la dignidad y por el juego estratégico frente a lo que inminentemente será un momento muy difícil para México, y que al mismo tiempo pueda generarse una dinámica de colaboración, de cooperación, que honestamente en mi caso las tuve tanto con el presidente George Bush como con el presidente Obama, y que eso el gobierno de Estados Unidos, el entrante, pueda entender la enorme importancia que tiene para México, que tiene Estados Unidos, que tiene México para Estados Unidos en diversos planos. Mire, somos el segundo país que más compra productos americanos en el mundo. Tenemos un comercio con Estados Unidos de casi $1,5 billones al día. Estamos hablando de que comerciamos millones de dólares por segundo. De manera tal que esa relación no se puede frenar así, y que millones de trabajadores americanos dependen de sus exportaciones a México. Y también somos un país que no se puede dar por hecho o por dada la colaboración. Creo que hay que decirle a Trump: don't take Mexico for granted. México ha sido clave para fortalecer la propia estrategia de seguridad interior de Estados Unidos. Durante mi gobierno tuvimos una cooperación muy clara en materia de inteligencia, en materia de crimen organizado, lucha contra las drogas, de seguridad interior de Estados Unidos, y me parece que eso también, el nivel de cooperación debe estar sujeto a revisión,
y sujeto también a que haya una correspondencia en la cooperación por el lado americano. Vuelvo con el presidente Pastrana y ahora le pido a usted, presidente Calderón, acompáñenos. Tengo también al presidente Andrés Pastrana y quería preguntarle... Saludos a don Andrés Pastrana, presidente, ¿cómo estás? Felipe, bueno, adelante. Presidente, muy buenas tardes. Qué bueno tenerlo acá con nosotros. Qué bueno para mí, presidente. Qué bueno para mí tenerlos a los dos. Presidente Pastrana, voy con usted y en esta posición del presidente Trump de los Estados Unidos primero, ¿no se corre el riesgo de respetar la dignidad de la que habla el presidente Calderón? Es decir, de la dignidad de América Latina, que a ratos pareciera que aquellos nacionales que van a Estados Unidos pueden molestar al presidente Trump. Claro, por eso yo coincido exactamente con lo que dice el presidente Calderón, que no solamente el gobierno mexicano, sino los gobiernos de América Latina tienen que manejar con dignidad esta relación hoy con los Estados Unidos. Yo espero y yo aspiro que el presidente Trump cambie, lógicamente, la política también que tiene hacia la región. El legado que nos deja Obama, y tristemente hay que decirlo, en América Latina no es el mejor. Fíjese usted lo que pasó en Cuba, abre unas nuevas relaciones con Cuba sin ninguna exigencia o contraprestación del gobierno cubano en cuanto a la libertad de los presos políticos, la democracia en la isla. En el caso colombiano, la verdad que yo creo que peor no nos hubiera podido ir. Un presidente en que busca un proceso de paz en el cual los colombianos derrotamos al sí, derrotamos un proceso de paz. Posteriormente el presidente Santos, desconociendo el plebiscito y la voluntad popular, hace un proceso de paz y tiene el respaldo del presidente Obama. ¿Y qué decir de Venezuela? Lo que ha venido sucediendo con Venezuela, que no solamente del presidente Obama, sino de los presidentes de América Latina, que han dejado absolutamente solo al pueblo venezolano en su lucha por la defensa de la libertad y la democracia. Y aquí hay un tema, y por eso yo digo, aquí va a haber un tema muy importante, Dania, y creo que en esto el presidente Calderón, y ya lo he dicho, coincide conmigo. Posiblemente hoy una de las personas que debe estar más contenta de lo que sucedió en el día de ayer es precisamente nuestro amigo Felipe Calderón. En que se haya extraditado al Chapo Guzmán a los Estados Unidos, Felipe, es el resultado de una guerra, de un trabajo que Felipe Calderón le propone a los mexicanos, le propone al mundo, así lo entendió, y es un mensaje para Trump de decirle: cuando hay cooperación, cuando hay trabajo mancomunado, podemos llegar a estos hechos, en que el crimen transnacional como el narcotráfico lo podemos combatir, y vamos a trabajar en esa labor, y creo que esto es importante como mensaje también. Si Trump tiene la droga como uno de los elementos fundamentales de su lucha y la defensa de sus ciudadanos, ahí hay un tema fundamental. Presidente Calderón, fue laxo, tomando en cuenta lo que ha dicho el presidente Pastrana, fue laxo el presidente Obama con América Latina, miró hacia otro lado en el caso de Venezuela, no se pronunció quizás en relación a lo que fue el plebiscito en Colombia. Creo que lo de Cuba, dar tanto, que es algo que se ha criticado, dar tanto sin pedir nada a cambio, y me gustaría igual un comentario suyo en relación a: o se combate el crimen organizado de una manera conjunta, o el resultado nunca podrá ser el que todos esperan. Bueno, empiezo por la última parte. Evidentemente el crimen organizado tiene un carácter transnacional y requiere también el entendimiento y la cooperación transnacional. Y es la única manera de poder hacerle frente. Habrá que ver cuál va a ser la política de Donald Trump a este respecto. Yo creo que todavía es incierta. Retóricamente abundó el tema, pero me preocupa la tónica que él asume, de que es totalmente introspectista, totalmente ve hacia Estados Unidos solamente hacia adentro. Ha manejado de manera muy despectiva la posibilidad de cooperación con cualquier parte del mundo. Le cito ejemplos. Por ejemplo, Corea tiene bases militares norteamericanas que Trump llegó a mencionar que desmantelaría porque no le interesa ser, digamos, guardián del mundo, dijo así. Descalificó totalmente el trabajo de la OTAN. Si así se comporta
con puntos de poder y de juego estratégico tan relevantes para Estados Unidos, ¿qué va a pasar con nuestra América Latina? Segundo, enseguidamente comento que efectivamente el presidente Obama o su administración dejó pendientes importantes, desgraciadamente, con América Latina. El más grave de todos, pienso, es el pendiente de Venezuela, que fue desplazado por la política exterior norteamericana en favor de dar como legado del presidente Obama el renacimiento, restablecimiento de relaciones con Cuba. Alguna vez platicábamos con nuestros presidentes y pareciera que en el escritorio del Departamento de Estado se dijo, bueno, ¿cuál va a ser el legado de la administración Obama con Latinoamérica? Se centraron en dos: la paz en Colombia y la reconstrucción de las relaciones con Cuba. Y en Colombia, pues hemos visto las expresiones del presidente Pastrana y de otros expresidentes, pero también lo que finalmente fue la expresión popular a través del plebiscito. El mundo, una parte del mundo no dejó de asombrarse poderosamente por este resultado. Otra no tanto, viendo lo difícil que es para Colombia el manejo de este tema, pero eso pues queda como un pendiente. La relación con Cuba diríamos se restableció, sí, pero no podemos decir que se recompuso aún. Cuba efectivamente sigue siendo un régimen autoritario y cerrado, y eso no ha producido todavía consecuencias para los cubanos, aunque yo percibo dentro de los propios cubanos cierta esperanza de que este cambio pueda producir cosas nuevas. Y definitivamente el gran pendiente es Venezuela, que pues es una tragedia del pleno siglo XXI y está en nuestra zona, son nuestros hermanos, creen lo que creemos, hablan lo que decimos, cantan lo que cantamos, y nuestro sufrimiento también está con ellos en lo que están padeciendo, y Estados Unidos pues ha sido omiso, ya no digamos con el resto de presidentes en América Latina, en América en general, que han, como dice el presidente Pastrana, dejado a los venezolanos a su suerte, y eso tiene que cambiar. ¿Cambiará con el presidente Trump? No lo sé, y no estoy seguro de creerlo todavía. Voy a abusar del tiempo de ambos, porque se han referido a un punto que me parece importante y que quiero llevarlos allí, y es... cuando usted se plantea esas dudas, presidente Calderón, yo pienso en la antipolítica, que también piensa todo el mundo. Es decir, Trump ganó contra todo pronóstico. Donald Trump es hoy el presidente de los Estados Unidos cuando todas las encuestas dijeron que no. Es presidente por un sistema político que le lleva a ganar los colegios electorales, porque si vamos al voto popular, aproximadamente 3 millones de votos fueron para Hillary Clinton. Pero lo cierto es que de alguna manera los pueblos se cansan o se están cansando de la política, y Donald Trump entra y dice hoy: el establishment no ha cuidado de ustedes y yo quiero hacerlo. Y miramos Europa y uno piensa que esto también puede pasar allá, y ya estamos en Estados Unidos y no solamente en nuestra región. ¿Qué pasa con nuestra clase política o con la clase política en general, que ha dado cabida a que este tipo de gobernantes sin experiencia política lleguen? El caso de Hugo Chávez o Nicolás Maduro. Presidente Pastrana, comienzo con usted. Sí, yo creo que lo que vimos, yo coincido en buena parte con el análisis que hace usted, Dania. Hay un cansancio de la clase política en América Latina, en buena parte porque han perdido, como lo dice el propio presidente Trump, y lo hemos venido desde hace mucho tiempo, ese contacto directo con sus ciudadanos. Yo creo que hay una desconexión entre el elector y los partidos. O los partidos se actualizan, los partidos se modernizan, o lógicamente va a llegar a presentarse candidatos, como usted hacía mención, que ya pasó en América Latina, el caso de Chávez, el caso de Evo Morales, el caso de Correa, en fin, simplemente para mencionar algunos y no hablar de casos centroamericanos. Pero ¿qué hizo Trump? Logró vender un discurso antiestablecimiento, siendo él alguien posiblemente, ¿quién más podíamos decir que era el establecimiento que Donald Trump? Pero llegó con ese discurso, vuelvo y le digo, un discurso nacionalista, un discurso que logró penetrar a las bases en la defensa de los valores y principios de lo que están creyendo los propios americanos. Entonces, ese es un llamado de atención,
porque mire lo que puede suceder en Europa, mire lo que puede suceder en el caso de Francia, donde hay ahora una expectativa de ver qué es lo que va a pasar en el próximo proceso electoral. Entonces, ahí hay un mensaje clarísimo. O los partidos políticos se modernizan y se actualizan, reitero, o van a tender a desaparecer. Y eso va a abrir el espacio a otras figuras que van a tener esa credibilidad frente a los electores y que van a llegarse a casos como el que hoy estamos viendo en los Estados Unidos. Presidente Calderón, ¿se va a modernizar la clase política? ¿Va a entender que el compromiso tiene que ir más allá de frases retóricas en una campaña? Yo espero que sí, aunque quisiera abundar un poco sobre el resultado de este alejamiento de la representatividad política respecto de las verdaderas intenciones de los ciudadanos. Aquí el peligro realmente es que está llegando un populista a la nación más poderosa del mundo. Vaya, lo que Chávez decía en contra del libre comercio, lo que Maduro todavía sigue diciendo, las tonterías que se cometen en nombre de las protecciones nacionales, pueden palidecer respecto del proteccionismo que hoy invocó en su discurso inaugural Donald Trump, y cuando él hace referencia a comprar americano, contratar americanos, lo que está haciendo es precisamente poniendo la simiente de principio de una destrucción de los principios de libertad comercial y de libertad de mercados, que son realmente los que han marcado la prosperidad de los pueblos y son también los que pueden marcar la salida para el crecimiento o el resurgimiento de la economía mundial y de la de Estados Unidos, ¿no? Yo espero que la clase política se recomponga, sí, hay mucho que hacer en todas partes, pero lo que está saliendo de los candidatos anti-establishment es simple y sencillamente reexpresiones populistas, proteccionistas, que pueden traer días y años aciagos para todos. Ya no hablemos solo de México, también para Estados Unidos, también para la economía global, y lo que es peor es el campo, el campo fecundo para el resurgimiento de regímenes autoritarios. La invocación anti-establishment va acompañada de un gesto populista, un gesto de decir, el pueblo sabio que no está representado, ahora sí tiene su voz porque yo soy el nuevo presidente, ¿no? Qué chistoso que finalmente cualquiera que esté en política en el Congreso, pues va a representar finalmente a esa clase política de otra parte. Pero cuando se hace, y ojalá no ocurra en Estados Unidos, un rompimiento institucional en nombre del pueblo, eso fue lo que pasó en Venezuela, eso fue lo que pasó también en la Alemania nazi, eso es lo que ha pasado en muchísimos regímenes autoritarios, vaya que los latinoamericanos los conocemos de sobra, tanto de izquierda como de derecha, que en nombre de representar un pueblo agraviado por una clase política que lo abandonó, se rompen los marcos institucionales que protegen derechos políticos y derechos económicos, libertades políticas y libertades económicas. Lo que Trump hace ahora es anticipar lo que va a ser quizá la erosión más importante de libertades económicas en Estados Unidos en los últimos 20 o 30 años, con consecuencias devastadoras para el mundo, empezando ciertamente por México. Sí. Tendremos que actuar estratégicamente los mexicanos, pero también para la economía americana y la economía mundial, y esperemos que eso no se transmine a la política en nombre de este pueblo agraviado por la clase política incomprendente, que no lo comprende. Pues, señores expresidentes, ambos, Andrés Pastrana, Felipe Calderón, quiero agradecerles. Dígame, presidente Pastrana. Una cosita simplemente para comentar al presidente Calderón, que estoy seguro también vamos a estar de acuerdo. Cuando yo hablo de una transformación, de una renovación al interior de los partidos políticos, es buscando el fortalecimiento también de esos partidos políticos. Ellos tienen que hacerse su autoexamen interno, porque tampoco podemos llegar a que todo lo malo que sucede en cualquier parte es simplemente por los partidos políticos, y eso abre también espacios como el caso de lo que sucedió en Venezuela. Ese yo diría que es el caso típico en que se enfrentan, destruyen al partido COPEI y al partido Acción Democrática, y en el centro entra Hugo Chávez en ese momento. Hay que hacer ese autoexamen interno de los partidos, porque si una democracia también tiene que avanzar, tiene que haber una reafirmación también de sus partidos políticos en defensa de esas tesis e ideologías que se han venido planteando en todos los países de la región. Pues gracias a ambos por habernos acompañado en NTN 24. Presidente Pastrana, presidente Calderón, buena tarde para los dos. Buenas tardes, Idania. Muchas gracias. Saludos, presidente, con afecto. Saludos a Colombia y a toda América Latina.
Gracias a ambos por habernos Lo mismo, acompañado. Felipe, a México, a todos los mexicanos. Gracias a los dos por habernos acompañado.